Muy buenas noches, amigos y hermanos. Vamos a tener una pequeña meditación de la palabra. Vamos a tener una pequeña predicación. 30 minutos. Mi hermano ya me presentó. Mi nombre es Raúl Eduardo. Vengo de Culiacán, Sinaloa. Los invito a abrir nuestra Biblia si es que tenemos por ahí una Biblia. Es importante de que siempre que nos hablen de la palabra de Dios tengamos una Biblia a la mano para que podamos comprobar si lo que nos están enseñando es correcto, si lo que nos están diciendo es verdaderamente palabra de Dios. Bueno, pues, hermanos o amigos, los invito a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice aquí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es un consejo, hermanos, que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. Le estaba diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, amor, conducta. Hermanos, este ejemplo lo debemos o lo podemos exponer en nuestra vida, hermanos. Debemos nosotros de igual manera ser ejemplo a los creyentes y a los no creyentes, hermanos, a los que todavía no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero, hermanos, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr que ninguno nos tenga en poco? ¿Será acaso que lo debemos de hacer, hermanos, por medio de un mandamiento? ¿Debemos hacer esto un mandamiento? No, hermanos, no se puede lograr con un mandamiento. Miramos aquí, hermanos, que el mismo apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que esto se logra por medio de ser ejemplo. Para que nadie me tenga en poco, yo tengo que ser un ejemplo, para que por mi ejemplo miren de que yo soy apto para hacer las cosas. No porque yo se los imponga o porque yo se los diga, sino ¿por qué? Porque sé un ejemplo, dice, soy un ejemplo. Vamos a ver, hermanos, vamos a leerlo nuevamente para sacar nuestro primer asunto de este versículo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Vamos a ver, hermanos, vamos a tratar de desglosar un poquito este versículo. Cuando le dice ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, hermanos, el apóstol Pablo se estaba refiriendo que fuera ejemplo en lo que hablara, hermanos, que tuviera cuidado en lo que hablara, que siempre hablara cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ninguna cosa que a él le llamara la atención en su propia vida, hermanos, ninguna cosa que no debía de hablar. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, por qué es tan importante que nosotros cuidemos nuestro hablar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 35. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos hablar cosas buenas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablemos es realmente lo que nosotros tenemos en el corazón. Si nosotros hablamos cosas malas, es que realmente no hemos cambiado, hermanos. Es que realmente no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso es tan importante que analicemos, hermanos, nuestra manera de hablar, que analicemos nuestra manera de dirigirnos a las personas. Es muy importante, hermanos, por esta razón. También debemos, hermanos, de cuidar nuestro hablar, según Efesios 4:29. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí está otro consejo, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna mala palabra, ninguna palabra con doble sentido, hermanos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo nuevamente. Ninguna palabra corrompida salga.
Nosotros, es decir, que nosotros debemos de hablar solamente el consejo de Dios, solamente lo que Dios quiere que hablemos, hermanos, nada más. Pero vamos a ver, hermanos, por qué insisto tanto en que cuidemos nuestro hablar, por qué el apóstol Pablo insistió tanto a Timoteo que cuidara su forma de hablar, su forma de conducirse, hermanos. Vamos a ver por qué. El Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 36. Vamos a ver, hermanos, por qué es tan importante que yo cuide mi manera de hablar. Dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. He aquí, hermanos, donde está la importancia de cuidar nuestro hablar, nuestra manera de hablar. Dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Esto quiere decir de toda palabra, hermanos, que no lleve el mensaje, toda palabra que no lleve el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, hermanos, o casi todo el tiempo, chéquelo usted en su vida, nosotros relacionamos con la gente que no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y casi todo el tiempo nos las pasamos hablando de cosas que nos acontecen en la vida. Casi todo el tiempo hablamos de novelas, de películas, de cualquier cosa, hermanos. Pero ¿cuántas veces usted le ha hablado a alguna persona con la que se lleve mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo? Estas son las palabras ociosas, hermanos, las que no llevan el mensaje. Vamos a ver también, hermanos, vamos a regresarnos a nuestro texto base. Primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Ahora le dice en conducta. Sé ejemplo a los creyentes en conducta. Para que nadie tenga en poco tu juventud, tú debes, al igual que Timoteo, hermano o amigo, debe de ser ejemplo en conducta. ¿Qué quiere decir en tu conducta? En tu manera de vivir, en tu manera de ser. Para que nadie te tenga en poco, debes de ser ejemplo en tu conducta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo debe de ser mi conducta? ¿Cómo la Biblia me dice que debo de comportarme? No solamente en la iglesia, hermano, no solamente el día de oración, sino debe de ser siempre. Vamos a ver la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primeramente, hermanos, nos dice aquí que debemos de renunciar a la impiedad. Debemos de renunciar a todo lo malo, a todo lo que éramos en nuestra vida pasada. Primeramente, renunciar a todos nuestros deseos mundanos, todos nuestros deseos de la carne, que son iras, pleitos, contiendas, borracheras, enemistades, pleitos, orgías, todo eso, hermanos, que teníamos antes, debemos de dejarlo. ¿Y ahora qué? Ahora que estamos en Cristo debemos de vivir en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, hermanos. Es un cambio total, un cambio de mente, hermanos. Pero esa es la manera que nuestro Señor nos dice que debemos de vivir ahora, hermanos. Debemos de conducirnos sobria, justa y piadosamente. Debemos de dejar además, hermanos, brillar la luz cristiana, la luz que hay en nosotros, porque nosotros ya no andamos en las tinieblas, más en la luz ahora, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 16. El Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está la razón, hermanos, de por qué debe de alumbrar, hermanos, las buenas obras de que hagamos. ¿Para que glorifiquen a quién? A nuestro Dios. No para ser glorificados nosotros, sino que por medio de mi comportamiento ellos van a decir: mira, es cristiano. Verdaderamente Dios tiene el poder para cambiar a la gente. Verdaderamente lo que era antes y lo que es ahora. Realmente Dios tiene el poder para cambiar. Vamos a ver, hermanos, nuevamente vamos a nuestro texto base. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en amor,
Ahora Pablo le dice a Timoteo y te dice a ti y me dice a mí, hermano, que debemos de ser ejemplos los creyentes ¿en qué? En amor, hermanos. Debemos de ser ejemplos en amor. Vamos a ver, hermanos, principalmente para conocer qué es el amor. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7. Aquí está una descripción, hermanos, muy bonita de lo que es el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a leer el verso 13 también, hermanos. Y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice la palabra de Dios, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso es tan importante, hermanos, que en nuestra vida seamos ejemplos a los creyentes en amor. Por todo lo que acabamos de leer aquí, porque el amor es lo principal en nuestra vida. Nosotros debemos de reflejar amor. Nosotros cuando nos miren, lo primero que deben de ver es que somos amorosos. Primeramente para con Dios. Vamos a ver el Evangelio según Mateo capítulo 22, 36, versículo 36 al 38. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está, hermanos. Primeramente debemos de demostrar amor a Dios. Debemos de ser ejemplo a los creyentes en amor a Dios. Pero vamos a ver también, hermanos, el versículo 38 al 39. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente debemos demostrar el amor que le tenemos a Dios, sino a cada uno de nuestro prójimo, hermanos, a cada uno de nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestras esposas, a sus maridos, a sus hijos. Debemos de ser ejemplos en el amor que les damos a cada una de esas personas, ¿verdad? Pero también, hermanos, este amor que debemos de tener para con todas esas personas no debe de ser un amor fingido, no debe de ser un amor hipócrita. ¿Por qué? Porque de nada sirve, hermanos, el amor hipócrita. Vamos a ver, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 22, hermanos. Capítulo 1, versículo 22, perdónenme. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, hermanos. Aquí viene lo que les hablo: el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es muy necesario que seamos nosotros hombres de amor, o que sean mujeres de amor, para que el mundo por medio de esto, hermanos, glorifiquen a nuestro Dios. Pero debe de ser, hermanos, estamos viendo un amor no fingido, un amor puro, un amor verdadero, hermanos. Vamos también, hermanos, a regresar a nuestro texto base. A lo mejor se les parece que estoy yendo muy rápido, pero es poco el tiempo que tenemos, hermanos. Vamos a ver primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 nuevamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en espíritu, hermanos. Ahora le está diciendo a Pablo a Timoteo que sea ejemplo en espíritu, y de igual manera nos lo está diciendo a nosotros. Cuando dice espíritu, hermanos, se está refiriendo a una devoción, hermanos, a nuestra espiritualidad, hermanos, porque sabemos que muchos de nosotros aún somos bien carnales, hermanos, y nosotros, por lo contrario, ahora ya no debemos de ser de esta manera, debemos de ser espirituales.
Muchas veces todavía nos cuentan chistes de doble sentido, o colorados o rojos, no sé cómo le llamen donde usted radica, hermano, y nosotros todavía nos reímos de esos chistes, siendo y cuando nosotros ya no debemos de ser eso. Nosotros ahora, hermanos, debemos de ser ejemplo en espiritualidad. Nosotros debemos de ser seres espirituales, seres que ya no tienen contacto con el mundo, con las cosas del mundo, con los deseos carnales. Nosotros debemos de ser, hermanos, 100% espiritual. Este debía ser un compromiso total, hermanos. Este debe de ser un compromiso total, ¿con quién? Primeramente con nuestro Señor, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquí nos está diciendo, hermanos, que nosotros primeramente busquemos las cosas de Dios. Y después, hermanos, todas las cosas que ocupemos van a ser añadidas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, es un Dios omnipotente, es un Dios que todo lo puede, es un Dios, es el creador, hermanos, es el dueño de todo lo que miramos, es el dueño de la tierra, de todo el universo. Y sabemos que si hacemos lo que Él dice, Él nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Mateo 6, capítulo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Vamos a ver, hermanos, también debía ser, o este compromiso en el Espíritu, hermanos, o debemos de ser ejemplo en el Espíritu, pero esto debe de ser, vamos a ver lo que dice Lucas 10, 27. El Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que quiere que lo amamos con todo nuestro ser. Él quiere que nos entregamos a Él por completos, no solamente una porción. Hermanos, vamos a analizar un poquito el punto de cuando vamos a la adoración el domingo. Muchas veces vamos con nuestra presencia, pero nuestra mente, hermanos, está divagando por el mundo. Estamos pensando muchas veces en las cuentas que tenemos. Estamos participando de la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque no estamos recordando, hermanos, al 100% lo que el Señor nos pide que recordemos en ese momento, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que nosotros entregarnos a nuestro Dios al 100%, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, no solamente con una porción. El Señor no quiere solamente que le entreguemos su corazón, sino que le entreguemos el corazón y la mente. No quiere que le entreguemos solamente la mente, sino el corazón también, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo lo que somos. Eso es lo que el Señor nos pide, hermanos. Vamos a ver aquí nuevamente nuestro texto base. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en fe. Debemos de ser ejemplo, hermanos. Timoteo debe ser ejemplo, tú debes de ser ejemplo, y yo debo de ser ejemplo en fe. Pero esta debe ser una fe, hermanos, que va unida con la fidelidad. Una fe que va a permanecer hasta el fin. No una fe que por ratos yo creo y por ratos no, ¿verdad? No solamente cuando estoy el domingo adorando o cuando voy a las reuniones yo tengo fe. No, hermanos, nosotros debemos de ser fieles hasta el fin. Debemos de creer, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí, hermanos, nos está diciendo el Señor que vamos a ser aborrecidos, hermanos, ¿verdad? Pero también nos da una promesa. Si permanecemos hasta el fin fieles, vamos a ser salvos. El Señor nos está anticipando, hermanos. Primeramente nos está diciendo que vamos a ser aborrecidos. Sabemos nosotros que podemos ser aborrecidos por muchas causas. Muchas veces porque aceptamos a Cristo. Muchas veces porque aceptamos la doctrina.
Muchas veces estamos acostumbrados, o nuestra familia está acostumbrado a ir a cierta religión o a cierta secta, y nosotros los acompañamos. Pero cuando se nos habla del Evangelio, hermanos, se nos habla de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, y nosotros optamos por recibir esa enseñanza, hermanos, por recibir la doctrina, y nosotros llegamos a convertirnos a Cristo, a la iglesia de Cristo, somos aborrecidos por nuestros familiares, incluso somos aborrecidos por el mundo cuando predicamos el santo evangelio, cuando predicamos que deben de dejar todo aquello que no le conviene, cuando predicamos que deben de dejar el pecado, que ya no deben practicarlo, sino deben ahora aborrecer el pecado, hermanos. Hay muchas causas por las cuales podemos ser aborrecidos, hermanos, y el Señor nos los está diciendo. Pero que, hermanos, también nos da una promesa: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, hermanos. ¿Quién quiere permanecer hasta el fin? ¿Quién quiere ser salvo, hermanos? Yo creo que todos los que estamos ahorita escuchando, por algo estamos escuchando el mensaje, por algo nos involucramos, hermanos, porque queremos ser salvos. Pero dice aquí la palabra de Dios que si no permanecemos hasta el fin, no vamos a obtener la salvación. Vamos también, hermanos, a pasar a nuestro siguiente pasaje. Vamos también, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Pero qué? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí, hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios nos vuelve a decir de que vamos a padecer tribulación por 10 días, dice aquí. Sabemos que estos 10 días, hermanos, son simbólicos. No es que vamos a padecer solamente 10 días y de ahí para allá puro gozo, pura alegría, pura felicidad. No, hermanos, sabemos que esto es simbólico. Sabemos que a lo largo de nuestra vida, desde que nos bautizamos, tenemos una lucha constante con nosotros mismos, que es el Armagedón, una lucha constante en nuestro corazón, una lucha con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestros propios deseos. Esa lucha es constante, es diaria, hermanos, no es solamente por 10 días. Pero que, hermanos, también nos da otra promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosa promesa, hermanos, qué hermosa promesa. Vamos a echarle ganas, hermanos, vamos a ser fieles para poder alcanzar esa meta que yo creo que todos queremos alcanzar, esa meta que es el propósito que nos fijamos cuando nos bautizamos. Con eso nos bautizamos pensando en eso, hermanos, en llegar a esa meta. No hay que permitir que nada nos tumbe, hermanos, porque todas las cosas que nos puedan acontecer, hermanos, todas las malas cosas, todos los malos pensamientos, hermanos, que nos lleguen a nosotros, y tal vez pensemos en retirarnos de las cosas de Dios, en retirarnos de la iglesia, es el enemigo atacando, hermanos. Es el enemigo que no quiere que tú llegues hasta el fin, no quiere que tú alcances esa promesa de vida eterna. Pero yo te animo, nuestro Dios te anima, nuestro Señor Jesucristo te anima a que seas fiel. Sí se puede, hermanos, ejemplos tenemos en la Biblia. Sé fiel hasta la muerte para que podamos alcanzar la corona de la vida eterna. Vamos, hermanos, a nuestro texto base. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, perdónenme. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en pureza, hermanos. Nosotros, hermanos, sobre todo debemos de guardarnos puros, hermanos. Cuando hablamos de pureza, hermanos, estamos hablando de casto, limpio, santo. Sabemos que santo, hermanos, es apartado del mal. Cuando decimos puro, estamos diciendo apartado del mal. Nosotros debemos de ser puros, apartados del mal, sin contaminación, hermanos. Debemos de guardarnos, aunque sabemos que es muy difícil, porque como lo dijimos hace ratito, tenemos una lucha interna. Pero ¿qué, hermanos? Debemos de guardarnos santos. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 27, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 27.
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué? Y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está un reto que tenemos, hermanos: guardarnos sin mancha del mundo. Vamos aquí a ver, hermanos, también que esto, hermanos, este es un sacrificio, hermanos, que nosotros vamos a presentar, un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Los invito a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Nosotros debemos de guardarnos puros, hermanos, santos. Dice aquí que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. No un sacrificio que nos agrade a nosotros mismos. No es decir, no, pues yo ya hice esto, yo ya dejé las groserías, con eso ya lo demás no importa. No, hermanos, nosotros debemos de presentarnos en un sacrificio vivo completo, hermanos. Un sacrificio vivo, es decir, dejar todas esas cosas que éramos antes. Sabemos que nosotros en el bautismo, hermanos, morimos y resucitamos juntamente con Cristo para una nueva vida, no para llevar la misma vida de pecado, hermanos, no para llevar la misma vida pecaminosa que llevábamos antes. Esta debe de ser una nueva vida de bendiciones, una nueva vida de amor, una nueva vida de un buen comportamiento, hermanos, para que las personas puedan, por medio de nuestro comportamiento, conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que lo glorifiquen a Él, por medio de mi conducta, por medio de mi manera de vivir, por medio de mi pureza, hermanos. Debe de guardarse puro, hermanos. Vamos a ver también primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 22. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos con ligerezas a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y aquí está otra vez, hermanos. Otra vez se nos dice: consérvate puro, guárdate santo, guárdate sin mancha del mundo. Hermanos, vamos a ver, hermanos, hemos visto, hermanos, en esta tarde, en esta noche ya, nuestro tema que se llamó Sé ejemplo. Hemos visto, hermanos, en qué debemos de ser ejemplo a los creyentes, en qué debía ser ejemplo Pablo a los creyentes. Primeramente dijimos que Pablo debía ser ejemplo a los creyentes en palabra, hermanos, en su manera de hablar. Y dijimos que esto debía ser, ¿por qué? Porque va a llegar el día del juicio, hermanos, y nosotros vamos a dar cuenta a Dios por toda la palabra ociosa que salga de nuestra boca, por toda palabra corrompida. Hemos visto también, hermanos, que debemos de ser ejemplo a los creyentes en conducta, es decir, en nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir refleje a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que nosotros debemos de ser ejemplo en amor también, hermanos. Nosotros somos seres de amor. Hemos visto, hermanos, que debemos de ser ejemplo en espíritu, en espiritualidad, en devoción. Hemos visto que debemos de ser ejemplo en fe. Y por último, hermanos, miramos que debíamos de ser ejemplo en pureza, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Muchas gracias, hermanos, por solicitud en escuchar el mensaje de Dios. Le invitamos a que siga escuchando el mensaje, hermanos, cada miércoles a las 9:30 en adelante. Le invito, hermanos, a que si no es ejemplo en esto, hermanos, a lo mejor porque no lo sabía, le invito a que de aquí en adelante, hermanos, usted ore a Dios para que Dios le pueda ayudar, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser ejemplos para que Él pueda ser glorificado, hermanos, por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Le daremos el lugar a nuestro hermano
Romero Ganchola. Gracias, hermanos.